con la segunda parte de la charla. Recorremos lo que vimos hasta ahora. Pudimos determinar, a partir de la frecuencia de operación, la distancia del enlace, cuál es la pérdida por espacio libre. A partir de una fórmula, que es la fórmula de transmisión de Friis, que, gracias a nuestro amigo logaritmo, la pudimos traducir a algo muy amigable, que es sumas y restas, donde podemos poner los parámetros que ya nos vienen con la antena, que es la ganancia que trae, la potencia de transmisión, y de esa manera yo puedo estimar cuánto es la señal que voy a recibir de este lado. Después vimos cómo, en función de la señal, yo puedo determinar cuánto es la capacidad máxima que podría tener en ese canal. Siempre recordando que la capacidad máxima es un límite teórico que no es garantizado que la antena lo pueda alcanzar. De hecho, todos los equipos trabajan muy por debajo de ese límite máximo. Algunos equipos, generalmente más costosos que los anteriores, permiten acercarse a máxima densidad espectral. Si alguno de ustedes utilizó algún enlace por Wi-Fi con las marcas típicas que hay acá, Cambium, Ubiquiti y todo eso, bueno, la línea PTP o la línea AirFiber de Ubiquiti son en líneas que tienen más densidad espectral porque utilizan técnicas de corrección de errores que requieren una CPU dedicada mucho más costosa. Pero estamos sumidos al tema hasta ahora del espacio libre, o sea, no tenemos en cuenta la atmósfera que teníamos en el medio, ni objetos que puedan estar cerca del enlace y afectarlo de alguna manera. El primero de los factores que vamos a tener en cuenta ahora es la difracción. La difracción, físicamente, es el efecto, supongamos que nosotros tenemos una onda plana que viene, ¿sí? Esta es la longitud de onda, ¿no? Y pasa por una rendija. ¿Habrán visto alguna vez el experimento del double slit, la doble rendija? Bueno. ¿Qué pasaba cuando una onda plana atravesaba las rendijas? Se abría, porque está demostrado que uno puede considerar cada punto del espacio como un punto que es un emisor, un radiador isotrópico en todas direcciones. Hay un efecto de cancelación que hace que lo veamos como una antena plana. Pero si nosotros lo hacemos pasar a través de la rendija, ahí observamos el efecto. ¿Cómo termina siendo esto? Bueno, así. Y acá también, así. Entonces, a lo largo del espacio, yo voy teniendo puntos, nodos, donde tengo suma de las contribuciones de ambas ondas nuevas que se generaron y tengo valles, lugares donde se cancelan mutuamente. Eso genera que yo tenga un patrón de lugares donde tengo buena señal y mala señal. ¿Vieron que hay routers inalámbricos que vienen con 2 o 3 antenas? Utilizan una técnica que se llama diversity. No es diversidad de espectro, o sea, diferentes frecuencias, sino diversidad de espacio. Mitigan este efecto de difracción por objetos cercanos. Físicamente la difracción está considerada de dos maneras. Grosso modo, lo que se denomina difracción en campo lejano, se utiliza una teoría que es la de Fraunhofer, y la difracción en campo cercano, la de Fresnel, de Huygens-Fresnel. La que interesa para las antenas nuestras es la de campo cercano, en términos de difracción, que es la de Fresnel. Lo que se llama, mediante un razonamiento que es medio largo para explicarlo acá, se llega a obtener un elipsoide de revolución, o sea, una zona en 3 dimensiones, que es como una elipse que se rota sobre sí misma, que tiene 2 puntos, 2 focos. Los focos son las antenas,
Y hay una ecuación cuya solución son las zonas de Fresnel. Entonces uno va poniendo para otra ecuación que no está acá, para obtener cuánto es la distancia, la zona 1, la zona 2, la zona 3, eso está relacionado con la longitud de onda. ¿Por qué? Porque la zona 1 es una zona, me parece que está al revés, ahí está descriptiva. Tengo que fijarme, pero me parece que es así. La zona 1 es inversa a la zona 2, las zonas impares contribuyen, las zonas pares destruyen. Eso no significa que es bueno un obstáculo en una zona constructiva, pero es simplemente que, pongamos este ejemplo de acá, yo tengo, voy a marcarlo, esta es la línea de vista, se llama, es la línea imaginaria que une el centro de ambas antenas. Entonces vamos a imaginarnos la elipsoide. Imagínenselo con un poco de cariño y es una elipse. Este es el radio de Fresnel, que es este de acá. ¿Sí? Este es el radio de la primera zona de Fresnel. Es una ecuación sencilla. 17,31 por la distancia en kilómetros dividido 4 por la frecuencia en gigahertz. Esto está puesto simplemente, esto no hace falta que lo calculen ustedes, porque te lo calcula el programa. Pero tienen que tener el concepto de que a mayor distancia, mayor radio voy a tener en el medio, en la panza, y a mayor frecuencia, menor se achica el radio. ¿Sí? Este es el radio de Fresnel. Si yo tengo un objeto que invade la zona esta de la primer zona de Fresnel, pongámosle que hay un edificio acá, entonces yo voy a tener que lo que está llegando acá es la suma de eso más la difracción que se produce por rebote en este objeto. Cuando llega del otro lado, ¿qué va a pasar? El tiempo que tarda la señal de llegar acá, a la velocidad de la luz, es menor que el tiempo que tarda en recorrer un camino mayor. Entonces, del otro lado, en definitiva, yo tengo una señal que se me va a mezclar con una señal que viene con un retardo menor. O sea, en vez de arrancar acá, arrancó acá. ¿Sí? En algún punto contribuye, acá le hicimos el ejemplo con una onda senoidal, pero toda interferencia es destructiva. En algunas de las zonas de Fresnel esto se superpone mayoritariamente, ¿sí?, en forma positiva, y en otras zonas de Fresnel se superpone en forma destructiva. Destructiva significa que la violeta se superponga con esto, y ahí el daño es mucho mayor. Sin embargo, también a mayor distancia, a mayor zona de Fresnel, mucha menos potencia de lo que yo estoy transmitiendo está siendo encauzada por esa zona, con lo cual el efecto es mucho menor. Yo tengo una observación particular en sí, que creo que todas las derivaciones estas se hicieron pensando en antenas isotrópicas y con antenas muy direccionales hoy día. No estoy tan seguro que sea tan exacto los parámetros que se manejan habitualmente, pero el parámetro es el siguiente: se considera como regla del pulgar que la invasión máxima de la zona de Fresnel, que es esto, es un 40%. Tiene que haber un 60% de la primera zona de Fresnel libre para poder hacer una comunicación sin inconvenientes. O sea, podría estar invadido este pedacito de acá. No pongo el ejemplo por arriba porque normalmente es un edificio lo que nos está invadiendo, ¿sí?
Ahí esto está indicado como criterio de obstrucción máxima en la zona 1 de Fresnel entre 20 y 40%. Hay quienes dicen un 20, hay quienes dicen un 40%. Es una cosa que no es rígida. Bueno, acá está, me podría evitar dibujar ahí, porque acá está el ejemplo perfectamente de algo que se está metiendo por abajo y por arriba. A ver si entendí bien, o sea, por más que rompas la línea de vista entre las dos antenas, si ocupan menos del 40% de la sección exactamente que estás usando, tendría que andar. O sea, podrías tener un edificio en el medio y lo estás rodeando perfectamente y se comunica, exacto. En forma eficiente. Exacto. De hecho pasa, muchas veces te construyeron un edificio y cuando vas de nuevo porque el enlace rinde un poco Sí, menos, te 40% es un montón, hombre. 40% es un montón. No, pero ha pasado, o sea, te sobra ancho de banda muchas veces, pero y te das cuenta que el ancho de banda Funciona, atravesás edificios sin inconvenientes, ocurre. Igual estás hablando de radio, ¿no? ¿Radio Fresnel? Sí, pero en la zona de Fresnel del 40%. El área, ¿no? ¿Eh? El área no. Es un área en 3 dimensiones. Es un área en 3 dimensiones, exacto. Pero la obstrucción siempre es en un plano. Obviamente, si vos ya tenés varios elementos que están superpuestos, por ejemplo, otro edificio acá, y probablemente la contribución de este no va a ser tan grave porque ya tenés la obstrucción de este. Escapa a lo que podemos ponernos a conversar ahora, pero esto está en los modelos de propagación que les voy a comentar más adelante, donde lo pueden ver más en detalle si ustedes quieren hacer esto. En particular, la obstrucción de edificios se modela de una forma que se pone como difracción por borde de cuchilla, que es un modelo matemático. Hay dos modelos matemáticos posibles, hay uno que es el borde de cuchilla y otro es una esfera. Es la única forma de hacer un cálculo para determinar cuánto es la incidencia que podría tener el obstáculo. ¿Es preciso? No, no es preciso para nada. De hecho, una de las cosas que vamos a ver es cómo con los diferentes modelos de enlaces se obtienen diferentes valores predichos para la señal que son totalmente inconsistentes entre ellos. Lo que pasa es que cuando uno tiene un enlace con línea de vista, como se dice en propagación por espacio libre, es bastante sencillo hacer el cálculo. ¿Sí? Vos se lo explicás a un chico de 12 años y te lo puede hacer en decibeles, es sumar y restar. Pero cuando vos tenés una compañía de celulares, por ejemplo, que tiene que dar capacidad en situaciones bastante peculiares urbanas, entonces tienen que tener en cuenta vegetación, tenés que tener en cuenta edificios, tenés que tener en cuenta una serie de cosas. No es que eligen un edificio que tiene una altura determinada y se pone la antena ahí arriba. Se tiene en cuenta toda una serie de cosas. Se acompaña con un relevamiento empírico que se hace para ver cuál es el lugar adecuado. Hay un modelo que se utiliza para eso que es el modelo que usaron unos japoneses que se ajusta a las bandas de frecuencia de celulares y a ámbitos urbanos. Hay otros, por ejemplo, vos tenés vegetación. La vegetación absorbe directamente las señales, lo más nocivo que puede haber, es más nocivo que los edificios. Para eso tenés el ITU 530, que es la referencia hoy día. Hay lugares donde te tiran abajo uno de los modelos, el de la ITU, y hay otros que te hablan te hablan de otros modelos mejores. Lo que pasa es que con el tiempo por cada ingeniero hay un modelo distinto de propagación, esto es así. Cada uno está con su librito. Y con el paso del tiempo se van perfeccionando. Hay modelos que son el Vigans-Barnett desde 1975. El Longley-Rice, que es el modelo estándar más viejo que se te ocurre, es un modelo de la década del 60, es el primer modelo de propagación que se inventó. El modelo de la ITU se va perfeccionando año tras año y se le van incorporando cada vez más variables. Los programas que van a utilizar para hacer cálculos de enlace les permiten a ustedes elegir cuál es el modelo con el cual van a trabajar. Si el modelo ITU 530, Longley-Rice o Vigans o cualquiera de ellos. ¿Sí? Pero generalmente el ITU, para los casos en general, es el más abarcativo.
Atenuación por lluvia. Para el caso del modelo ITU, uno de los factores que se utiliza dentro del cálculo es cuánto es la atenuación que vos vas a tener por lluvia. Si vos te fijás, vas a ver que a partir de la fórmula que tenemos nosotros de espacio libre, que ahora vamos a hacer un par de ejemplos directamente, vamos a elegir lugares que ustedes digan, vamos a calcular cuánto es la atenuación, ahora vamos a contrastar contra uno de los programas estos y vamos a ver qué tan cercanos estamos en el cálculo nuestro. A eso hay que restarle todas las pérdidas que vamos a tener por difracción, por invasión de la zona de Fresnel, por atenuación por lluvia. La atenuación por lluvia recién es perceptible a partir de los 10 GHz. Por eso molesta a la gente que tiene DirecTV. DirecTV, ¿en qué frecuencia trabaja? 11. En la banda de 5 GHz ni te enteras, en la banda de 2,4 menos. La ITU divide el mundo en una serie de zonas identificadas por letras. Nosotros estamos en la zona K, que tiene determinadas características de precipitaciones, que como verán es la misma zona que el noreste de Estados Unidos. La zona K, que está indicada acá, que tiene para el 1% del tiempo una intensidad de precipitaciones de 1,5 milímetros por hora, para el 0,1% del tiempo una intensidad de precipitaciones de 12 milímetros por hora, y para el 0,001% del tiempo una intensidad de precipitaciones de 100 milímetros por hora. 0,001% del tiempo. ...0.001. A ver, el 1% es 0.01, así que tendría que agregarle 2 ceros más, ¿no? Sí. Por 8.760 horas al año son 0,08 horas. Es nada. La posibilidad de tener una precipitación de 100 milímetros por hora es que vos vas a tener indisponibilidad. Si a vos te da que vos esto lo incorporás en el modelo, en la frecuencia que utilizás, todo como te lo indica el manual de la ITU, sabés que en la zona que estamos nosotros de Buenos Aires, 0,08 horas, vamos multiplicado por 60 porque es muy poco esto, claro. 5 minutos. 5 minutos al año es lo esperado de lluvias en esta región, cosa que la chingada este año le chingaron completamente. Y hablar con la ITU. Me cagaron los de ITU. Pero es muy poco. Con esta tabla, para cada frecuencia, hay asociada una tasa de atenuación por lluvia, pero acá no está. Me la salté la tabla esa, pero bueno, está en la recomendación 871, 831, no me acuerdo, que está al final de todo indicada. Te dice obviamente, en función de la frecuencia hay una curva que es gracias, me encantó esto. Ahora sí, Vamos con marcador. Vamos con la marcador. No, hay que darle despacito. En función de la frecuencia, yo voy a tener curvas, distintas curvas, que me van a indicar la atenuación en dB. ¿Sí? Esta curva, yo la había puesto en algún lado. Me dice, para 10 GHz la atenuación es 0,5 dB, pongámosle. Pero cuando yo estoy en 20 GHz, por acá sería, la atenuación va a ser 3, 4, 5 dB. Es importante ya
el efecto. Y a medida que voy creciendo en frecuencia, el efecto de la lluvia es monumental. Entonces lo importante es tener en cuenta que siempre las bandas bajas de hasta 10 GHz son las que no sufren un efecto apreciable de la atenuación por lluvia. Por encima de 10 GHz la atenuación por lluvia es cada vez más notoria. Acá están los marcadores, mirá vos. Acá tenemos atenuación atmosférica indicada, lo que hablábamos antes. La atenuación atmosférica está dada por los gases que están disueltos en la atmósfera: nitrógeno, oxígeno, agua, iones oxidrilo, hidrógeno. Cada uno de ellos tiene determinadas bandas de absorción. En particular, ¿cuál es el punto más destacado? Fíjense, en 24 GHz hay como un piquito. Estos son dos curvas que son A y B. La curva A es a nivel del mar, la más alta. Y la curva B es a 4.000 metros de altura. 4.000 metros de altura. Como verán, con menor densidad de aire, y en particular menos densidad de oxígeno, porque es más pesado, es uno de los gases que está más abajo, menos atenuación provoca. Fíjense el punto clave, la atenuación por oxígeno, que en 60 GHz alcanza 16 dB por kilómetro. No figura ahí, pero son 16 dB por kilómetro. Acá tienen en detalle la atenuación en 60 GB. 98% de la energía absorbida por el oxígeno a 60 GHz. Eso significa, no sirve usar la banda de 60 GHz, sirve. Vas a tener mucha absorción, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno porque es una banda que la podés decir, la liberamos, úsenla como quieras, porque no hay posibilidad de que tengan interferencia entre sí. Por eso, la nueva norma 802.11at, no es nueva, tiene como 6 años ya, pero recién están saliendo ahora equipos que soportan trabajar en esa frecuencia. Trabaja directamente en la banda de 60 con dos bloques de, no me acuerdo si 3, 4 GHz cada uno. De 57 a 64, una cosa así es la banda. Y... pero enlaces cortos. enlaces cortos. Bueno, hay unos equipos de Microtik ahora, que son los WAP 60G, que te vienen en el par, que vos lo podés usar hasta 100 metros de distancia y trafican 1 GB full duplex. Y están saliendo unos nuevos en agosto que son también eso mismo hasta 1 kilómetro más o menos, que son con unas parábolas. Hay otros equipos que son de otra marca, que están hace un tiempo ya, que es una parábola. Bueno, esto no lo hablamos, pero el foco en la parábola depende de la frecuencia, se corre un poquito para un lado o para el otro. Entonces, estos tipos dijeron, ah, genial, voy a ponerle dos radios acá. Un radio en 60 y un radio en 5. Entonces, con la misma antena, vos tenías el enlace de 60 que traficaba a alta velocidad, y cuando se cae el enlace de 60 porque viene un poco de lluvia, tenés un enlace de backup integrado en la misma antena. Bueno, modelos de propagación. Los modelos de propagación son documentos que explican procedimientos para determinar con mayor precisión cuál es la disponibilidad del enlace. ¿La disponibilidad qué es? Es un término que se usa en telecomunicaciones para indicar qué porcentaje del tiempo hay algo que está operativo. Y se define la disponibilidad como las horas sin servicio, las horas con servicio dividido las horas al año, que son 365 por 24. Esto es 8760. Las horas con servicio se lo puede indicar como 8760 menos las horas sin servicio. Entonces de esto me va a salir algo así como 0,997 tanto, que significa 99,7% de disponibilidad. Cuando se presta un servicio de telecomunicaciones, se
trata de garantizar una cantidad de disponibilidad determinada, y eso se alcanza o mejorando esto individualmente o utilizando juntando diferentes tipos de servicios que no se mezclan entre sí. Por ejemplo, una fibra con un enlace de microondas, que es lo habitual. Un enlace de microondas tiene una probabilidad de caída que es disjunta, no vinculada en términos aleatorios a la probabilidad de que se corte el enlace de fibra. El enlace de fibra se va a cortar porque vinieron los monos de sur y hicieron una obra en la calle. El enlace de microondas por una lluvia o por cosas de ese tipo. Los modelos que hay son, como les dije antes, hay un montón. Los yankees utilizan mucho el modelo Big-Ans-Barnett, que es un modelo viejo de los años 80, de principios de los 80. El Okumura Hata es un modelo japonés. Son dos modelos distintos en realidad, porque es uno que perfeccionó o adecuó el que hizo el otro, y se usa más que nada para redes celulares. Lonely Race es el modelo más antiguo, digamos, ¿sí? Es el llamado también modelo de terreno irregular, ITM, Irregular Terrain Model. El modelo Lonely Race es el modelo que utilizan los programas más básicos de cálculo de enlaces, como que los vamos a ver ahora. Uno es Splat, que es un software de open source, y otro es Radio Mobile, que es uno de los más viejos que hay disponibles, que lo hizo un radioaficionado canadiense. Y el modelo ITU, que está disponible para bajar en internet, en español. Es una de las pocas cosas que está en español de lo que son modelos de propagación. Y ahora vamos a ver las aplicaciones para el cálculo. Ya les mencioné recién Radio Mobile. PadLoss es el software más difundido, digamos, para cálculo de radioenlaces. Link Planner de Motorola, debería decir Cambium Networks ahora, que son los que continúan la línea Canopy de Motorola. Es un modelo que, si bien está optimizado para las antenas de ellos, se puede utilizar con antenas de otro fabricante y sirve igual. Airlink es una página web de Ubiquiti, que es el fabricante de estas antenas, ¿sí? Esta es una Cambium, las otras son Ubiquiti, todas en 5 GB. Que hoy es bastante preciso y lo vamos a utilizar ahora como comparación para los cálculos nuestros, a ver qué tan acercados estamos a lo que predicen ellos. Y Splat es una aplicación open source que la pueden conseguir. Hay una versión de línea de comandos y una versión gráfica. Es la que se utiliza generalmente cuando uno quiere automatizar un cálculo de enlace, porque uno le pasa los parámetros en un archivo de texto y te da los resultados del otro lado. Radio Mobile es esta aplicación. Es una aplicación para Windows, un entorno gráfico. Hay una versión web para acceder. Hay que registrarse, es gratuito. Acá lo que estamos viendo es Amsterdam, parece, ¿sí? Entonces esto estaba en la página igual de ejemplo. Y como ven, lo que hace es relevar la trayectoria del terreno que hay en el medio. El perfil de terreno es el punto que se utiliza para determinar si hay obstáculos que invaden la zona de Fresnel. Ahora, el perfil de terreno es una cuestión que es mucho más acertada cuando uno está tomando distancias largas que con distancias cortas. Un edificio no lo va a tener en los datos de perfil de terreno, porque eso generalmente las bases de datos de mayor finura que hay en el mercado son de un milisegundo de arco, una cosa así, pero que son 100 metros, no sé, bastante. Nos sirve dentro de una ciudad. Dentro de una ciudad hay que utilizar, por ejemplo, Google Earth. Si tiras una línea de un lado al otro, le das una altura y ves directamente si atravesas un edificio. Pero para los servicios multipunto, donde hay una antena que da servicio a varios, es importante para ver más o menos el diagrama de cobertura que hay, como esto que está indicado acá, ¿sí? Que está dado por la altura del terreno, lo que te estoy mostrando ahí. Este es el Link Planner de Motorola. Acá pueden ver que te dibuja la primera zona de Fresnel, ¿sí? La línea de vista, y te está dibujando cuál es la difracción que estás teniendo por este objeto que está invadiendo la zona.
No acá habla de EIRP, no especifiqué esto, pero EIRP es lo que en castellano llamamos PIRE, potencia isotrópica radiada efectivamente, o sea, es la suma de la ganancia dBm más dBi. Bien sencillo. O bien el producto de la potencia en watts por la ganancia de antena explicada como cociente. Si yo tengo una antena que tiene 30 dBi, que transmite con 20 dBm, ¿cuál es la potencia PIRE? 50. Es sencillísimo. La reglamentación, cuando te habla de las potencias máximas que se puede usar, que esto y el otro, te habla de PIRE, pero después tiene las trampitas. ¿Las trampitas qué son? Las administraciones generalmente lo que tratan de hacer es evitar que la gente ponga una antena unidireccional y se meta a meterle ruido a todos los vecinos porque le hinchaba los huevos alinear la antena. Entonces lo que hacen es poner criterios que favorecen a las personas que utilizan una antena muy direccional, dándole unas ventajas al que tiene más dBi en lugar de más dBm. Por ejemplo, en Estados Unidos el criterio es 3:1. Por cada dBm de potencia que vos eliminás, te permiten compensarlo con 3 dBi de señal, con 3 dBi de ganancia de antena. Y de esa manera podés pasar a una EIRP o PIRE de 60 dB. Acá en Argentina hay algo similar. La resolución 261/2005 de la CNC, que es la que atribuye la banda de frecuencias de 5.750-5.825 MHz, indica una cosa parecida. O sea, vos podés tener 6 dBW, o sea, 6 dB respecto a un watt. 6 dB respecto a un watt, ¿qué sería? ¿Quién me hace el cálculo? ¿En dBm o en watts? 4 watts. Vamos, Beto, vamos, lo veo haciendo cálculos. 4 watts. 4 watts, exactamente. O sea, en dBm. ¿Un dBm cuánto dB? ¿Un watt? Son 30 dBm. Hay una regla que se dice normalmente en el curso de radioaficionado. Cuando yo duplico la potencia, ¿cuánto se incrementan los dB? 3. ¿3 exacto? Bueno, Ahí está, pues ya sabemos de dónde salió. Claro. La regla del producto de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo de A por 2, Claro. esto es igual al logaritmo de A más el logaritmo de 2. Claro. El logaritmo de 2 es 0,301 tanto. Claro. Y de ahí sale. 3,01. Se incrementa a 3,01 dB por esta regla. Son 36 dBm. 36 dBm son 6 dB watt. Eso es lo que se permite transmitir ahí. Pero te dicen que a partir de 6 dB de isotrópica vos podés incrementar la ganancia tuya como quieras. Con lo cual te están diciendo 30 dB, te queda 30 dBm, que es un watt, es un montón, para transmitir, y el resto toda la ganancia que vos quieras. No es poco, es excelente. Antes estaba bastante restringido, pero bueno, se pusieron las pilas. Y seguimos con los programitas. Airlink, ahí puse un ejemplo. ¿Esto que hay acá qué es? A ver quién reconoce el lugar. Vamos. En la casa no estaba. No, podría, estamos cerquita. Tibio. RD Blue, exactamente. Dice Alvarero, lo tiré. Claro. Para mí es todo raro. ¿Alguien utilizó alguna vez ya esta aplicación? Sí, lo hemos usado acá. ¿Sí? ¿Alguna vez?
Es una aplicación que se utiliza para calcular, es una página web en realidad que te da el fabricante de Ubiquiti para hacer enlaces entre dos puntos, calcular en forma sencilla sin tener que apelar a las sumas y restas. Así que antes decíamos que un nene de 12 años, ahora un mono que sepa usar internet ya puede calcular un enlace. Nos vamos a quedar sin laburo los ingenieros también. Pero bueno, acá hay una distancia que está marcada en 2,8 kilómetros ahí arriba, se ve muy chiquito seguramente ahí. Y nos permiten caracterizar el enlace, qué frecuencia utiliza, uno elige directamente el modelo de equipo y automáticamente toma cuánto es la ganancia que tiene, la potencia máxima, etc. Te permite configurar la potencia PIRE abajo, la potencia isotrópica, y te dice cuántos dB es esperado de señal. Es una guasada menos 22. Sí, Menos 29 es una guasada. Normalmente se trabajan en enlaces con menos 60 dB, menos 50 es excelente. El máximo nivel de modulación lo alcanzás con menos 45, una cosa así. Esto es exagerado innecesariamente. Y... más ancho banda. No, hay un punto máximo de modulación que alcanza el equipo que no tiene sentido. Ahora vamos a hablar también de los algoritmos de negociación de velocidad. Bueno, la bibliografía que ustedes pueden consultar si les interesa ahondar en este tema más adelante, están las recomendaciones de AITU que son para el modelo de propagación que yo les decía, que honestamente, si uno se sale del cálculo sencillo de pérdida en espacio libre, tiene que tener en cuenta, arriba de 10 GHz, la pérdida por lluvia. La pérdida atmosférica, ¿cuándo? Cuando trabajas en 30, en 40, en 50, en 60 GHz, si no. Los modelos de difracción y todo eso, sacando lo que es Fresnel, los incorpora el propio programa que usas para el cálculo, así que no tiene mucho sentido. Y estos son dos libros clásicos de referencia de lo que son cálculos de este tipo. Todos los demás temas que no había forma de meterlos en la charla, se los resumo brevemente acá. Las otras formas de atenuación, bueno, scattering. Scattering es el efecto que se da cuando vos tenés una partícula, una molécula que absorbe energía. Al radiarla de vuelta, actúa como un resorte. Absorbe energía, radiarla de vuelta irradia en cualquier dirección. Entonces vos tenés una onda y hay un montón de partículas que absorben parte de la energía de la onda y la propagan en cualquier dirección. Eso es scattering. Reflexión es reflexión de un espejo, es exactamente lo mismo. O sea, una reflexión de un espejo, ¿qué es? Esto lo han visto alguna vez seguramente, es algo sencillo. Hay una ley que te dice el ángulo incidente es el mismo que el ángulo reflejado. Esto es la reflexión. ¿Qué pasa cuando hay una reflexión con una onda? Se polariza. Una onda se polariza ¿y se polariza cómo? Perpendicular al plano de reflexión. Eso es lo que pasa. ¿Por qué cuando nosotros nos ponemos los lentes de sol polarizados desaparece todo el brillo en las superficies horizontales? Porque eliminó la componente vertical. Y al eliminar la componente vertical, si vos tenés un anteojo que solamente deja pasar la componente horizontal, estás eliminando todos los reflejos, gran parte de los reflejos. Reflexión, difracción de filo de cuchillo lo hablamos, refracción, la refracción es la ley de Snell. ¿Vieron cuando vos tenés un vaso de agua? Exactamente. Vos metés un lápiz acá y se ve partido así. Bueno, la ley de Snell dice que hay una relación entre el seno de ambos ángulos con los índices de refracción. Y el factor K es algo asociado a la refracción que se produce en la atmósfera. Es lo siguiente, la Tierra tiene un radio de curvaturas, 6.370 kilómetros creo, pero
ese radio, cuando nosotros tenemos un enlace a mucha distancia, tenemos que tener en cuenta que, claro, hay un pedazo de tierra en el medio, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta la curvatura de la Tierra. Los modelos de propagación para enlaces de corta distancia somos todos guapos. Cuando enlaces de larga distancia tenés que empezar a leer los libritos como es el cálculo. Entonces, acá lo que te mencionan es que vos tenés que tomar como un radio de la Tierra, de acuerdo a la zona, por la refracción que vas a tener en la atmósfera, un factor K. Un factor K es un coeficiente por el cual multiplicás el radio de la Tierra para darle un radio aparente más grande. Factor K típico es 4/3, que es 1,33. ¿Sí? O sea, estás llevando el radio de la Tierra a 6.370 por 6.400 por 1,33. Para eso se utilizan enlaces de mucha distancia. ¿Cuánto es la máxima distancia que piensan que se logran hacer a título experimental, a título radioaficionado, para ver si anda simplemente? Un enlace de microondas, en la frecuencia es esta que estamos hablando. ¿Quién aventura? 100 kilómetros, 50 kilómetros, está bien. 10 kilómetros. 10 kilómetros. ¿Más distancia? ¿Cuánto? 300 a 400 kilómetros. 5 gigas, por ejemplo. Obviamente no lo vas a hacer desde la terraza de tu casa, tenés que subirte a una montaña. El señor Lautaro acá podría colaborar para hacer una expedición de ese tipo. Pero sí, se logran distancias muy lejanas, se logran 300 kilómetros como récord. No tenés capacidad para nada, para mandar solamente un hola, con mucha corrección de errores en lo posible para que logre pasar el paquete del otro lado. Pero se logra. Las antenas sobre una, porque si no la cobertura ya parece que a 50 kilómetros, si vos pones una torre desde el nivel del mar, por así decirlo, la cobertura ya está. Exactamente, estamos hablando entre montañas. Y el caso de los enlaces que tenía la Fuerza Aérea, que eran 2 antenas en cada, o sea, eran 4 antenas en cada punto, 2 antenas en un sentido, otras 2 repitiendo para el otro lado. Esos usaban la refracción en la atmósfera, ¿no? No, lo que vos estás diciendo es un salto inalámbrico. La forma Pero correcta. estaban a ras del piso casi, eran brutas antenas de como 5 o 6 metros cada una. Si nosotros tenemos que unir 2 lugares que tienen acá, ¿sí? Y acá hay 300 kilómetros. Meto una antena de qué diámetro ahí y a qué altura. Es imposible en la práctica, ¿no? Tendríamos que hablar de distancias deformes. Lo que tengo que hacer es poner saltos inalámbricos en el medio. 3 saltitos y estamos, ¿sí? Así. Ahí está, mirá. 300, 150, 75 kilómetros. 75 kilómetros es perfectamente alcanzable con torres de un tamaño razonable, menos de 100 metros de alto, ¿sí? Y acá tenés tu torrecita, antena, antena, diferente frecuencia, antena, antena. Estos van por la ruta y es habitual verlo. Sí, cuando sigo Mar del Plata antes estaba eso. No, Sí, pero- lo que me llamó la atención de esas antenas en particular, las que había puesto la Fuerza Aérea, que estaban a nivel del suelo. O sea, parecían estar apuntadas en forma horizontal, totalmente horizontal. No las ubico, no las vi nunca. ¿De qué No diámetro? supe nunca en qué frecuencia trabajaban. ¿De qué nada. diámetro? ¿Eh? ¿Diámetro? No, grandes, sí, ¿Y a no qué? sé, ¿A dónde metros. apuntaba? ¿Podía ir a la luz? No, fue estacionario, los hoteles. Radar no, No, una que quiera no, radar no. Era estamos sobre la ruta 3. microondas. De hecho, yo estuve cuando, o sea, fui una vez por una casualidad a un evento donde estaban presentando eso y no, yo era muy chico, no di bola, no entendía un fulbo, pero estaban hablando de que esas antenas les permitían conectar todas las bases hasta el sur del país. Era un... Sí, satelital, no hay otra. No, pero no es satelital, ¿eh? Eran de la Marina, eran topopéricos. Muy poca capacidad tienen, por lo tanto. Insat, En UHF. En UHF o en VHF o.
El uso de la Marina por tema de la guerra con Chile. Mirá vos. No lo llegué a ver nunca eso. La cordillera, lo que no me acuerdo en qué frecuencia estaba. La empresa IMSA, ahora creo que se llama Global Crossing, tenía. Cambió 20 veces de nombre. Después de Global Crossing se llamó LV3 y ahora se llama Centurilink. Bueno, tiene una red por ruta 7 de Buenos Aires a Mendoza, microondas a 30 kilómetros. Está lleno o sea, uno no las ve porque recién ahora les van a empezar a prestar atención a razonar, uy, ¿cuánto es el diámetro de la antena esa? ¿Cuánto es la ganancia que están? ¿En qué banda estarán trabajando? Y todo, ¿no? Pero alrededor tuyo están por todos lados los enlaces. Si te bajás la base de datos de microondas de la ANACOM y vas a ver la cantidad, miles que hay, pero miles de miles que hay. Y a lo largo, generalmente tanto la fibra como los enlaces de microondas se tiran en lugares de fácil acceso, a lo largo de rutas nacionales, a lo largo de autopistas, vías del tren. Exactamente. Sobre todo además por el tema de los permisos de servidumbre, porque vos haces acuerdos con una sola organización y está bajo jurisdicción federal y no tenés que ir pidiendo por cada lugar y ateniéndote a reglamentaciones locales de cada lado. Bueno, beamforming. Beamforming es interesante. Beamforming lo hablábamos el otro día con Néstor. Como comentario, esto puede trabajar a la misma frecuencia los saltos. Las antenas hoy vienen, esta es una fiber típica, un salto de poca distancia, pues una antena de 23 dBi con bastante apertura, pero con unas bastante abierto. Vienen con un GPS, muchas. ¿El GPS para qué sirve? Para coordinar todos los transmisores que están ubicados en el mismo lugar, que están transmitiendo la misma frecuencia, para que no se metan ruido entre sí. Cuando una antena transmite, mete ruido a las antenas vecinas, tanto las que trabajan en la misma frecuencia, por obvias razones, como en frecuencias cercanas, porque le mete ruido de todas maneras, atraviesa los filtros de entrada. Sin embargo, si uno quiere hacer reuso de frecuencias, puede hacerlo utilizando equipos en la torre que puedan coordinar el momento que transmiten entre sí. Eso se hace mediante GPS, la coordinación, ¿sí? Y de esa manera yo podría, todos estos saltos, no necesito pagar frecuencias adicionales. Uso la misma frecuencia acá, que la misma frecuencia acá, la misma frecuencia acá, la misma frecuencia acá. ¿Qué pasa? Esta antena, por supuesto, puede agarrar lo que está transmitiendo esta otra. Pero la atenuación, ya saben ustedes calcular la distancia y calcular cuántos son los dB que le va a estar metiendo de ruido la antena del fondo a esta. ¿Sí? Muchas veces los saltos no son tan lineales como se muestra acá, claro, sino que son así y después ustedes ven en la misma torre que sale para el otro lado. ¿Sí? Entonces, mejor todavía en ese caso. El beamforming es lo siguiente. Un array de antenas, ¿saben lo que es? Un array de antenas, por ejemplo, son dipolitos que yo tengo, que están unidos, ¿sí?, con un cuartitos de longitud de onda y mezclados entre sí. Ahora, si yo puedo variar este cuartito de onda con el que lo uno, le agrego, lo puedo estirar o alejar un poquitito, puedo de esa manera controlar el retardo con el que se van sumando entre sí. Entonces, cuando yo trabajo con ondas milimétricas como el 60 GHz, que es una frecuencia de 5 milímetros, 8 milímetros, una cosa así, puedo tener un array de antenas todas metidas dentro del mismo chip. Exactamente. Dentro del mismo chip tengo todo un array de antenas. Y el mismo chip de silicio está preparado para tomar la señal que viene de todas las antenas y pasarla a través de, unirla a través de una matriz que les va a dar un retardo variable a cada una de ellas. Si yo controlo el retardo variable con el que voy sumando estas antenas, lo que voy logrando es una directividad eléctrica. O sea, en vez de tener que ir rotando la dirección de la antena, simplemente el mismo integrado va eliminando la contribución de las antenas que están, las antenitas que están fuera del lugar donde yo quiero apuntar. Entonces, por eso vienen los equipos, como yo les mencionaba antes, que son panencitos, pues lo pones así,
se conectan entre sí directamente y vos decís, es un panel como este, pero este panel es de 120 grados y el otro tiene 1 grado de apertura. ¿Y cómo es que no lo tengo que apuntar directamente? Porque cuando arranca lo primero que hice es, a ver dónde está el otro, perfecto, beamforming, ¿sí? Aplico un algoritmo de autoajuste y elimino todo el ruido de los otros. Es una técnica que se utiliza mucho hoy en las LTE o las nuevas versiones de 5G, se utiliza un montón, ¿sí? Es fundamental para poder maximizar la capacidad de un enlace. Fading de railing es... no hablé de fading, que es desvanecimiento de señal. El desvanecimiento de la señal se produce por fenómenos normalmente meteorológicos, pero pueden ser de algún otro tipo, ruido, QRM, que va a producir bajas en el nivel de señal. Si yo voy graficando cuáles los dBm con los que estoy recibiendo la señal de otra antena y lo miro a lo largo del tiempo, voy a ver que se producen curvas de este tipo. Está andando todo bien y de golpe mejora un poquitito, de golpe baja. Estos son, la escala esta son dBm, ¿sí? Esto por ejemplo me indica menos 60, esto me indica menos 55, mejoró, esto me indica menos 63, ¿sí? Si yo veo que está ocurriendo esto a lo largo del tiempo, ¿quién me explica qué es lo que pasó acá? ¿Qué es esto? Es una pérdida de señal, un desvanecimiento constante de la señal. Esto que está soplando el viento te está corriendo la parábola del lugar. Se ve muchísimo. ¿Sí? Claro, claro. Vos vas viendo, vos mirás un gráfico, eso se registra con programas que van grabando, y vos vas viendo y decís, uy, mirá cómo me está corriendo la palabra este hijo de puta. ¿Viste? Alguno le dejó flojo, no tenía ganas de laburar, estaba cansado, lo apretó más o menos y se va corriendo. Pero las variaciones estas, esto es fading, lo que vos tenés acá, desvanecimiento. Hay un tipo de desvanecimiento, que es desvanecimiento de railing, que se tiene en cuenta particularmente dentro de las ciudades. El multipath es el efecto que vos tenés de... Bueno, multipath lo vemos los radioaficionados cuando hablamos, por ejemplo, en el curso de la señal fantasma de televisión. Antes que la televisión era analógica, si alguno tiene el recuerdo de cómo era la vida en ese momento, tenías una imagen y una imagen corrida. La imagen corrida era el fantasma estaba provocado por la reflexión en algún objeto metálico, un edificio, lo que sea, que te provocaba una distancia mayor que la que vos tenés, que la que tiene en forma directa el rayo. Diversidad, hablamos de diversidad de espacio antes, diversidad de frecuencia, hay varias formas de trampas para lograr maximizar el rendimiento. Una forma de diversidad es la siguiente. Volvemos al caso original donde hablábamos de que tengo el vector campo eléctrico, ¿sí? Y el vector campo magnético, que son entre sí perpendiculares, exactamente. Yo puedo mandar más información en la misma frecuencia, en la misma dirección. ¿Cómo? Cambiando la polarización, polarización cruzada. Si yo tengo otro campo eléctrico acá, hay otro campo eléctrico acá, bien digo, voy a tener un campo magnético, para a ver, y este tiene que ser ahí, acá, tiene que ir para el otro lado. Bueno, para arriba, los dos va la onda en la misma dirección, ¿sí? Estaba verificando ese pequeño detalle. Si no pones campo eléctrico para abajo y te sale el campo eléctrico para allá. Con la polarización cruzada, que es esto que yo tengo acá, yo puedo transmitir en un campo eléctrico que está rotado 90 grados respecto al otro. Y los dos campos, ¿se meten ruido entre sí? Sí, ¿no? Prácticamente no.
las antenas típicamente logran un mínimo de 30 dB de aislación entre los dos campos. Por eso estaba tratando de sacarle los tornillos a esta porquería antes para que puedan ver cómo es adentro el reflector de una antena de polarización cruzada. Esto es lo que está en el centro de esta parábola de acá. Parábola, reflector. Esto es una guía de ondas. Hay un reflector acá en la base. El rayo incide en la parábola por su forma paraboloide hace que se refleje acá y esto lo manda dentro de la guía. Y todos contentos. Y la guía me lo lleva al fondo, donde yo tengo esto que va acá en la punta. Esto, fíjense lo que tiene adentro. Son dos cuartitos de onda, dos monopolos tiene. Hay uno que generalmente están etiquetados como como B y H, que es vertical y horizontal. No, la H no es campo magnético, es horizontal, es otra cosa. Los dos son campo eléctrico, por supuesto. El campo magnético va a ser perpendicular a cada uno de ellos. Pero yo los alimento por acá y tengo el doble de ancho de banda prácticamente. Estoy agregando 30 dB más de señal en definitiva. Es la técnica que permite unir dos hilos de transmisión independientes y juntarlos como uno solo se llama MIMO, Múltiple Input, Múltiple Output. No, acercaré. Ah, que lo muestres en la cámara. Perdón, ahí está, ahí se ve. La técnica MIMO entonces lo que permite es eso. Todas las antenas hoy de este tipo son de polarización cruzada, eso significa que transmiten vertical y horizontalmente. Vertical y horizontalmente son las formas tradicionales que tenemos nosotros de transmitir. Si ustedes se fijan en un enlace que tenga polarización vertical y horizontal, van a ver que la señal, el nivel de señal que llega del otro lado es distinto para B y para H. ¿Por qué es eso? Eso es porque el ruido, mayoritariamente, ¿de qué tipo es el ruido? Vertical, se dice, ¿no? Sin embargo, las reflexiones son verticales. La polarización horizontal generalmente es un poquito más perjudicada que la polarización vertical. Las antenas estas están preparadas para unir ambas, pero cuando hay mucha diferencia de B entre la señal con la que recibe el horizontal y vertical, tiene que utilizar métodos de modulación distintos y eso lo perjudica porque no puede unirlos eficientemente, por eso te ponen una advertencia, che, hay más de 10 dB de diferencia entre ambos, hace algo para corregirlo, o sea, levantar la antena. Pero te permite aumentar muchísimo la capacidad simplemente por utilizar esta técnica. Esta misma marca, de hecho, en los modelos más nuevos, te trae unos accesorios como este mismo. Fíjense una cosa, acá hay un nivel, ¿ven? El nivel es para que cuando se hace la instalación uno se asegure que está verdaderamente alineado horizontalmente. Eso es porque si uno la monta a ojo, así nomás, está causando una pérdida de varios dB simplemente por no tener alineada la polaridad con la otra antena de forma correcta. Y una trampita que se avivaron estos tipos de hacer hace un tiempo, es decir, no, vamos a empezar en vez de usar horizontal y vertical, menos 45 y más 45. Entonces, si uno ve la horizontalidad acá, en realidad está dado por 2 a 45 grados. Son ortogonales entre sí, pero los afectan de igual manera las reflexiones a ambos. ¿Cómo termina siendo esto? Una ganancia de 3 dB adicionales a lo que se obtendría por hacerlo vertical y horizontal netamente. Atenuación por vegetación y follaje. La vegetación absorbe un montón de energía electromagnética. La regla general es mantenerse muy alejado, con mucha altura, pasar muy por encima de todos los lugares donde haya follaje porque no te lo refleja, te lo absorbe directamente, es mucho más nocivo.
dentro de los modelos de la ETU hay un capítulo que se dedica a hablar de cómo podés caracterizar el follaje, de acuerdo a qué tan denso es el follaje, qué tipo de árboles hay para... En la práctica la regla es esa, nota de color. Por eso los countries, que son casas muy alejadas entre sí y con mucho árbol en el medio, dicen, ¿por qué no viene nadie a dar un servicio inalámbrico? ¿Qué amarretes que son? Pues no se puede. Vos elegiste vivir en un country, curtite, ya todo listo, chao. Algoritmo de selección de tasa de modulación. Bueno, me voy a centrar un poco acá. El secreto que se guarda cada uno de los fabricantes de estos equipos es hacerlos lo más robustos posible frente al ruido. Y el ruido no es el ruido térmico que determinábamos antes, sino sobre todo otros equipos trabajando en la misma frecuencia. El progreso dentro de los últimos 10 o 20 años en este sentido es enorme. Tan enorme es que yo creo que con el paso del tiempo lo que llamamos hoy bandas licenciadas van a dejar de existir, porque la tecnología va creciendo en el sentido de que cada vez es menos problemático que coexistan varias antenas en las mismas frecuencias sin inconvenientes. El algoritmo de tasa de selección de la tasa de modulación es una cosa que se la mantiene guardada bajo 20 candados cada uno. Por ejemplo, las antenas cambio en entornos urbanos tienen un rendimiento mucho mejor que las antenas Ubiquiti. Y eso es porque los tipos meten corrección de errores, evidentemente magia no hay, te lo dice Shannon, hay corrección de errores en el medio, por eso pueden procesar muy pocos paquetes por segundo en comparación a estas. Y utilizan algún criterio más sensato de selección de la tasa, nivel de modulación. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos desvanecimientos o afectaciones constantes en el nivel de señal. Si el algoritmo dice, uy, mira, tengo 30 dB de margen, puedo transmitir a 20 megabits. Y de pronto ve, 36, no, listo, vamos a meterle pata, subimos a 60 megabits. Cuando hay un desvanecimiento, porque lo que ganás en algún momento te lo van a quitar, es la ley de la vida, cualquiera que estuvo tributando impuestos en este país lo sabe. El algoritmo tiene que en algún momento decir, uy, no, pará, tengo que bajar de vuelta a una velocidad menor. Pero si ese desvanecimiento es constante, que sube, que baja, el algoritmo tiene que darse cuenta de lo que está pasando y decir, no, pará, no voy a cambiar, tengo que esperar que pase mucho tiempo con un promedio de señal tanto para subir, porque si no voy a provocar una inestabilidad en el enlace. Eso es el núcleo el secreto de muchos de estos tipos. Si yo les explico cómo surgieron los equipos estos, esta empresa que cotiza en la bolsa, que vale no sé cuánta fortuna de plata, Ubiquiti Networks, tan sencillo como esto. Los enlaces de microondas hasta la década del 90 eran cosas monstruosas, como estábamos hablando recién con Néstor, que antenas, guías de onda, una plomería de alta calidad para llegar hasta el equipo de radio que estaba en la base. Eran muy pocos los equipos que podías llegar si había a fines de los 90 que podías llegar a montar directamente en la torre. Pero en algún momento empezó la onda del Wi-Fi, la cosa esta de que directamente algunos tipos dijeron, pero pará, yo no puedo pagar un cable coaxil tan costoso de alta calidad, de bajas pérdidas, para poner la antenita Wi-Fi que tengo arriba a mi casa. Entonces voy a ver si puedo poner una PC directamente ahí arriba. Entonces hubo tipos que se armaron la torre, se pusieron un gabinete arriba de todo en la torre, metieron una CPU ahí adentro, así una CPU de las viejas, la 386, eso ahí arriba lo metieron. Fue tal el boom que hubo de todo eso, que hubo un fabricante, Microtik, que dijo, no, pará, voy a hacer un sistema embebido directamente que pueda hacer un router exclusivamente con mejores funciones, que uno pueda ponerle placas mini PCI insertables para trabajar en 2,4, 5,8 en diferentes frecuencias. Y ese es el famoso y archiconocido Microtik 433, que es el producto más viejo prácticamente que tuvieron ellos. Que vos tenés alguno que te quedó, no sé a quién se lo habrá sacado. A mí. Pero bueno, así es como empezó todo esto.
Cuando salió Microtik, hubo otro fabricante que dijo voy a hacer placas de mayor potencia para los equipos Microtik, Mini PCI también, ese fue Ubiquiti. Y Ubiquiti empezó a decir, no, pero acá la cosa está en hacer equipos embebidos, uno no puede tener que andar haciendo conector N, la caja que le pone para afuera. Todo el mundo odiaba los equipos, odiaba operar un sistema muy casero en ese momento. Me acuerdo un montón de gente que venía a hacer el curso acá en el Radio Club, fines de los 90, principios de los 2000, porque querían entender un poquito más de radio para poder armarse esos sistemas caseros de conexiones inalámbricas entre los lugares. Y Ubiquiti se le ocurrió la genialidad del NanoStation, que es un equipo más chico que esto, pero que tiene todo en cable de red que baja, una alimentación por PoE, o sea que le manda por el mismo cable de datos la alimentación eléctrica, lo más sencillo de armar el planeta. Eso explotó. Y después la mejora, que empezaron con una guerra con el fabricante Microtik, que empezó a hacer equipos más sofisticados, en algún momento ya entendió que tenía que ir a sistemas integrados, ¿sí? Con toda la misma antena, con el radio y la antena del mismo equipo. Pero los de Ubiquiti se dieron cuenta que había una pavada. Había sido publicado en, no sé, en una revista científica, un algoritmo que estaban probando, creo que en la Universidad de Berkeley, para hacer TDMA por software. ¿Qué es TDMA por software? Bueno, es un problema que tenían las redes inalámbricas antes, que era el problema del nodo oculto. Vos tenés acá un equipo o un access point, ¿sí? Vamos a ponerle una P con su antenita. Y vos tenés una computadora acá, una laptop, ¿sí? Ahí está, que esto que el otro, Perfecto. Y tenés otra computadora acá. Un smartphone vamos a poner acá, ¿sí? Pero que están todos comunicados entre sí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El router, al estar asociado, el equipo, al estar asociado al router, que tiene una comunicación con en la misma frecuencia, tiene una comunicación con el router. Pero acá hay una pared en el medio, ¿sí? Acá hay una puertita, ¿sí? Esto es así, y esta no está viendo al smartphone. La forma de coordinar el uso del canal, de pedir permiso, ¿sí? Es directamente censar si no hay una portadora, transmito. Eso se llama CSMA, Carrier Sense Multiple Access. Eso significa acceso múltiple por detección de portadora. Entonces, la idea es que si acá hay una computadora, ¿sí? Y está comunicado con y detecta, este está transmitiendo, no jodo, voy a esperar a que termine. Cuando termina, meto yo bocado, ¿sí? Pero cuando está transmitiendo, no se da cuenta. Entonces empieza a transmitir y lo pisa al otro. Es lo que se llama el problema del nodo oculto. El AP los ve a todos los equipos, porque previamente a comunicarse tienen que asociarse entre sí, es un protocolo, un paso previo, pero los equipos entre sí no tienen por qué verse. Entonces, para evitar este problema del nodo oculto, se inventó algo, la técnica ya existía antes, ¿sí? TDMA es la técnica básica de la red GSM de los años 90, que es TDMA, acceso múltiple por revisión de tiempo. Esto significa que el equipo que coordina la red, el access point en este caso, tiene un timing que le va dando turnos a cada uno para transmitir. El timing es muy rápido, no es que transmite después el otro, es milisegundos, ¿sí? Entonces asigna a cada uno un timing de tiempo para decir primero transmito yo. Cuando el tipo pide permiso, entonces manda otro paquete avisando tiene retenido el canal. De esa manera evita que cualquiera transmita en el momento que otro tenía que levantar la mano para poder empezar a transmitir. La implementación de esto es una cosa que no fue fácil inicialmente. Tenía bastantes errores, pues lo hacían por software. Es un algoritmo que el TDMA, el algoritmo TDMA de división por multiplexación por revisión por tiempo, era un algoritmo que dependía de un timing de hardware bastante preciso. Los equipos Ubiquiti necesitaban encarecerse mucho para poder incorporar una fuente de timing de ese tipo, entonces inventaron una manganeta a partir de esa publicación que encontraron que les vino como anillo al dedo para implementar TDMA por software. Y eso fue la línea llamada luego AirMax, que es la línea que maximizaba la capacidad de aire por evitar las colisiones, que es el punto fundamental. Las colisiones es el motivo por el que las redes Wi-Fi andan mal siempre.
Vos podés tener una red Wi-Fi que decís, yo transmito a 100, pero hoy a la mañana transmitía a 10 y no entiendo por qué. Porque hay un vecino que está transmitiendo en el mismo canal que vos. O porque hay otro equipo que no te está viendo y tenés el problema del nodo oculto. Eso existe al día de hoy en las redes Wi-Fi. Corrección de errores ya lo hablamos, MIMO ya lo hablamos, Full Duplex y Half Duplex. Normalmente los equipos que transmiten en estas bandas hay de dos tipos. Los que tienen una frecuencia distinta de transmisión y recepción y los que tienen la misma frecuencia y se van turnando, Half Duplex, se van turnando para hablar y escuchar. Un equipo Full Duplex tiene dos antenas separadas, transmite por una y recibe por la otra. Por ejemplo, el ejemplo que se da es el Airfiber, como el Airfiber 5 o el Airfiber 24, que tienen una frecuencia de transmisión y de recepción inversa programada del otro lado. Hay otros que vienen incluso con un duplexor, que es uno que sirve para mezclar dos señales en la misma antena, y podés usar la misma parábola para dos frecuencias distintas. Generalmente te mezclan una frecuencia en una punta de la banda con una frecuencia en otra punta de la banda para que el duplexor pueda separarlo con la misma mínima interferencia entre ambas señales. Puedes pensar que estás transmitiendo y recibiendo a la vez por la misma antena. Bueno, esto es Full Duplex. La ventaja que tiene un sistema Full Duplex es que tenés el tiempo mínimo de latencia. Tiempo mínimo de latencia es del orden de microsegundos. Un microsegundo, menos de un microsegundo, es nada la latencia. De hecho, ¿qué es más rápido, la fibra óptica o las microondas? Las microondas. Depende de qué. ¿Cuánto es la velocidad de propagación en el espacio libre? Casi 300.000 km por segundo. En la fibra óptica es 200.000 km por segundo, 190 y pico mil km por segundo. Si vos tenés un coeficiente dieléctrico distinto que retarda la propagación de la señal. ¿Dónde hay un caso donde fue crucial esto? Y ahora ya nos estamos yendo para la mierda para cualquier tema, no importa. En High Frequency Trading es algo que se usa mucho hoy. Hoy todo el mundo quiere básicamente ganar plata sin laburar, es lo que todos queremos, ¿no? La diferencia en realidad es si después te lo gastas en putas o un equipo de radio, pero todo el mundo, pues, si puede evitar laburar, evita. Esa parte córtenla después. Está en vivo. No. La velocidad, lo que te permite a vos es lo siguiente. Esto es un caso que ocurrió bastante en Nueva York. Nueva York, ¿se acuerdan? La isla de Manhattan es una cosita así. Vos después tenés acá Brooklyn y tenés acá, a través del río Hudson, la parte de Nueva Jersey. Todos los data centers están ubicados en la costa de Nueva Jersey. Acá tenés el túnel Lincoln que te une con Manhattan. Y en Manhattan, en la parte del downtown, acá vos tenés la famosa Wall Street, ¿sí? Y todos los brokers están ubicados acá, porque dicen que es mejor que estar frente a la bolsa. Pero lo que no se imaginan los tipos es que, por más que estén frente a la bolsa, cuando hacen una operación que impacta de compra o venta de activos, ¿sí? La señal del broker que está acá, que tiene que llegar a los servidores del New York Stock Exchange o de cualquiera de esos, en realidad se da una vuelta, todo por acá, va por la avenida esta, vuelve por acá, vuelve por ahí, entra al edificio de Verizon, sale de vuelta por acá, pega toda la vueltita, que esto que el otro, pega toda una vuelta así y entra por el túnel este de mierda. Y acá pega toda una vuelta, que esto que el otro, y entra en el data center. Cuando te diste cuenta son 50, 100 kilómetros de fibra óptica. ¿Por qué? Porque el proveedor usa los pelos que tiene libres que van para un lado o para el otro. No está fijándose, uy, le voy a dar una fibra oscura que va de punta a punta directamente. Entonces alguno dijo, no, pará, estos pavotes están haciendo esto, lo que yo voy a hacer es tirar una fibra directa y que opere con menos microsegundos de retardo. Esos microsegundos me sirven para que un script muy optimizado le haga arbitraje. O sea, veo que, uy, quiere comprar tal cosa, voy yo primero, lo compro y, uy, no está disponible el activo. Pero si yo mandé la orden de compra, no está disponible, pero está la nueva oferta 2 centavos más cara. Compran ahí.
Lo mismo, después quieren comprar otra cosa, ¡pum! ¿Qué pasa? Recuperan, lo publican a un nuevo precio y lo venden. Los tipos no conservan en cartera el producto que tenían los tipos, con lo cual no corren ningún riesgo financiero, porque son milisegundos el tiempo que tenés el producto. Shortean, digamos, como se dice vulgarmente, ¿no? Pues venden lo que no tienen prácticamente. Hay alguien que dijo, no, pará, vamos a tirar una fibra directa, y le ganó, la fibra directa eran 5 kilómetros, ponele. Y después hay alguien que dijo, vamos a hacer microondas. Consiguió un edificio acá, hizo salto, y fue un tercio más rápido que los que iban por fibra óptica. Y ese les ganaba a los otros todavía. Esto ocurrió son distancias muy cercanas estas, ocurrió esto, hay un libro que se llama Flash Voice que lo explica, pero de Chicago a Nueva York. Chicago es un mercado de granos, es el mercado de commodities más grande del mundo. Y en Nueva York a Chicago tenés, no sé, 300 kilómetros, una cosa así, más o menos la distancia. Así que hay alguien que estudió todo el recorrido que tenía y dijo esto, ¿cómo puede haber 10 milisegundos de retardo para hacer 300 kilómetros? Que debería ser 1 milisegundo. Entonces dijeron, vamos a tirar un cable en línea recta y se lo vamos a vender a todos estos giles que hacen operaciones, porque si no van a quedar expulsados del mercado, porque todo el mundo los va a primelear, hacer arbitraje, como se dice. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver, de acá a acá, ¿qué tenemos? Sí, mirá, pero es un quilombo, porque tenés que atravesar estos campos, compremos los campos, listo, la mierda. No, pero tenés las montañas Apalaches, compremos la montaña otra vez, bueno, vamos a un agujero a través de la montaña. Hicieron un agujero a través de la montaña, mandaron la fibra óptica a través del agujero para no tener que rodearla. Y cuando hicieron todo eso, hicieron una inversión millonaria, se lo vendieron a todos los tipos que hacen inversiones, que manejan fondos de inversión y todo eso. Se llenaron de plata. Después vino uno y dijo, hago saltos inalámbricos. Con 3 saltos inalámbricos estoy allá y le gano a todos estos giles. Hicieron los saltos inalámbricos y se tuvieron que guardar la fibra óptica en el depósito de fibra óptica. Así que bueno, sí, es importante en algunos casos el tema del timing que te da la operación full duplex. Porque vos no tenés que esperar conmutar de transmisión a recepción, sino que lo haces en el mismo momento. Y Spread Spectrum ya hablamos antes. Spread Spectrum, la forma que todos los equipos de radio que se utilizan ahora trabajan de la misma manera. Todos los equipos de telecomunicaciones que se usan ahora utilizan lo mismo que se llama OFDM. Multiplexación por división de frecuencias ortogonales. Significa que vos tenés las frecuencias, pones una portadora acá, otra portadora acá, otra portadora acá, otra portadora acá. Son frecuencias que no se mezclan entre sí. Cuando vos modulás una portadora con información, la portadora genera 2 bandas laterales de costado. Y esas bandas laterales hacen que se pueda mover un máximo para un lado y para el otro. Ortogonales simplemente significa que no se llegan nunca a mezclar las bandas laterales de los equipos entre sí. Eso es toda la ciencia. Después se reconstituyen, se juntan toda la información que viene por cada una de estas portadas, se reconstituyen en una señal única a mayor tasa de velocidad. Eso es OFDM. Es la base de las antenas de Wi-Fi, las antenas de LTE, es la base de la transmisión en un cable modem, todas las normas DOCSIS de cable modem, las normas DMT de transmisión por ADSL, VDSL y todo eso. Creo que ya no hay nada que escape a eso. La única forma de modulación que queda hoy es OFDM con QAM, 64 QAM, 1216 QAM, 4096 QAM, todo eso. Si ustedes tienen una conexión de cable modem en su casa, entran al cable modem, se fijan en información y les va a aparecer la tasa de modulación que están usando, 4096 QAM, la cantidad de portadoras, un montón de información. Eso es todo lo que hay para ver. Señores, terminamos el día. ¿Preguntas? Te hago una pregunta cortita. Sí. Lo que dijiste me pareció como que se entendía que la fibra era half duplex, pero se puede usar full duplex, ¿no? Sin La fibra podés usarlo half duplex y full duplex. Claro, en la misma fibra puedes meter 2 colores. Full duplex, Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, la fibra óptica pasa algo parecido a las microondas.
vos tenés, ¿vieron los diagramas que mostramos antes de absorción, de todo eso? Bueno, vos tenés ventanas en la fibra óptica. Vos tenés puntos donde la absorción es menor, ¿sí? Esta es la ventana de 850 nanómetros. Ventana de 1300 nanómetros. Ventana de 1550 nanómetros. Podés tener 3 lambdas, como se le dice en fibra óptica, o sea, 3 bandas de frecuencia donde podés transmitir. Obviamente esto es en el infrarrojo, todo esto es en el infrarrojo. Pero digamos, estas, acá por ejemplo, cuando las instalaciones que se hacen ahora de fibra óptica, que se llama FTTH, fibra óptica al hogar, Fiber to the Home, se instala un solo pelo de fibra óptica. ¿Y cuál es la gracia de instalar un solo pelo de fibra óptica y no tirar 2 pelos como se hacía antes para una instalación punto a punto de fibra óptica? Porque vos podés poner un splitter en el medio que divide el pelo de fibra en varios y no tenés que splitear 2 pelos, spliteás uno solo. Entonces es muchísimo menos trabajo, porque llegás con un solo pelo al cliente, le pones un conector en la punta y ahí tenés el cliente conectado. En el caso de FTTH, vos tenés la transmisión en 1310 nanómetros y la recepción en 1490 nanómetros. Y el estándar estaba pensado originalmente para que haya una tercera lambda, que es 1550 nanómetros, que era reservada para poder mandar una señal de downstream, una señal descendente de televisión. Eso no lo usa nadie hoy día. Los servicios de televisión son un IPTV, o sea, en la misma señal de datos se separa un pedacito para dar televisión. Pero no, originalmente estaba pensado para que tengas 3 lambdas en el mismo equipo, o sea, 2 descendentes, que son estas, y una ascendente, que es esta. La ascendente, obviamente, hay un sistema TDMA para evitar que varios suscriptores transmitan a la vez. La descendente no hay problema porque un solo equipo lo controla. La ascendente, como hay que coordinar varios equipos, hay un timing que se va dando por el canal descendente para indicar cuál de los equipos va transmitiendo en todo momento. Por eso vas a notar que respecto a una conexión convencional de fibra óptica de subida, ¿sí? O sea, por ahí te da 2, 3, 4 milisegundos, es por ese motivo. 850 nanómetros es la longitud de onda que se utiliza en fibra multimodo. Vos tenés fibra monomodo y multimodo. Antes se utilizaba la fibra multimodo porque eran muy baratos los equipos y la fibra óptica. Hoy la fibra óptica cuesta lo mismo en cualquiera de las dos versiones. Lo que es más barato es el equipo multimodo. Un equipo multimodo de fibra óptica es un LED que emite la luz. Un equipo monomodo es un láser, es luz coherente. Entonces es más caro de producir el equipo monomodo que el equipo multimodo. La fibra óptica multimodo es una fibra óptica que tiene varios modos de transmisión. Eso es porque vos tenés un núcleo por el que se transmite de 50 nanómetros de ancho. Y la luz puede incidir tanto en forma directa como así. Y ser reflejada. ¿Sí? Del otro lado, ¿cuál es el efecto cuando vos tenés el retardo este de grupo de que te llegan en distintos momentos los diferentes modos? Bueno, que en vez de recibir una señal cuadrada, se te redondea porque las contribuciones de lo que llegaron tarde te terminan haciendo esto. ¿Lo decodifica igual o lo codifica igual? ¿Cuál es el problema? La distancia. No puedes transmitir más de 1 kilómetro con esta cosa. Se toma... No me acuerdo cuánto se toma, 1 kilómetro de distancia máxima multimodo. ¿Alguien se acuerda? Más o menos por ahí está. Me parece más, pero no. Me parece más. Por ahí anda, es en ese orden de magnitud. Fibra óptica monomodo, vos podés tirar 100 kilómetros con equipos de largo alcance. Lo típico, lo mínimo son 10 de hecho. Así que para mí en FTTH se calcula para 20 kilómetros normalmente, ¿sí? Pues la pérdida que vos tenés además es muy poca, tenés mucha más pérdida con un equipo con una fibra multimodo que con una fibra monomodo. La fibra monomodo tiene un núcleo de 9 micrones en el medio, con lo cual sí o sí le tenés que pegar con un láser y tiene que ser una ferrula bien colimada, digamos, bien alineada con el núcleo de la fibra para que pegue justito. Pero hoy día la verdad que los chinos fabrican a tal volumen que los precios de las dos fibras ópticas es lo mismo. Lo único que varía es el costo del transceiver que vos ponés en cada extremo, pero no tiene sentido ya
Salvo en data center. En data center sí, porque cuando vos querés unir dos equipos que están dentro del mismo rack, con rack contiguos, te compras un patch con te armás un cable de fibra óptica. Entonces ahí sí, son 2 mangos. Cuestan 20, 30 dólares, 40 dólares. Un par de transceiver de 1 GB o 10 GB en multimodo, son muy baratos. Pero ese es el motivo, digamos, en fibra. No me acuerdo si iba por ahí la pregunta o me habías preguntado otra cosa. No, interesante. Es muy parecido a calcular el link budget en microondas, el tema de la fibra óptica. Cuando uno calcula un link budget de presupuesto del enlace, que es lo que veíamos con el cálculo de la atenuación del espacio libre y los demás elementos que contribuyen positivamente como la ganancia de la antena y destructivamente como las atenuaciones. Pero el otro punto que hay en microondas, digamos, vos tenés, por ejemplo, cuando se hace en FTTH. En FTTH vos tenés un equipo que transmite, el transmisor que transmite en 1310 transmite con más 2 dBm, por ejemplo. Y la sensibilidad que tenés del otro lado, y la pérdida que vos podés tener total, son 30 dB aproximadamente. Entonces, la cuestión es, si yo tengo un solo pelo de fibra que tiene una atenuación de 0,4 dB por kilómetro, o menos, 0,3 dB por kilómetro, es nada, es muy poquito. Pero, si yo tiro un solo pelo de fibra que va desde el proveedor de internet hacia el cliente, no hago negocio porque es costosísimo desarrollar la red. Lo que hago es spliteo en el medio. Los splitters siempre dividen de a 2. Lo que pasa es que vienen agrupados, entonces varias divisiones por 2, entra uno y salen 8. Pero en realidad es un red de este tipo, ¿sí? Y a su vez cada uno de estos, esto es un splitter 1.8 que es lo típico, digamos, para un nivel de spliteo. Entonces acá entra un pelo de fibra que viene del ISP, salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Pues bueno, ponele, más o menos por ahí andaba, 8, 16, 32. Acá puedo conectar 32 abonados con lo mismo. ¿Y cuánto calculan ustedes que va a ser la pérdida que voy a tener en cada una de estas divisiones por 2 en el spliteo? 3,01 dB, exactamente. Así que si yo tengo una división por 8, ¿cuánto es la pérdida que tengo? 9,03 dB. Exactamente. Y en definitiva, si yo digo, yo tengo un compromiso entre la sensibilidad del receptor de un lado, menos 28, menos 30, una cosa así, y el nivel de potencia con el que salgo, esto es un láser clase A, B o C que va a tener 0 dBm, 3 dBm, etc. Y la pérdida que tengo en el camino, que va a ser los metros de fibra óptica, las pérdidas en los conectores, medio dB, ponele, las pérdidas en las fusiones, 0,1 dB, nada, y los spliteos que tengo en el camino. Si yo cuento, por eso es que se puede dividir a un máximo. Se dice 256 o 128, los típicos 64 o 128 suscriptores, porque es una división de 64, son 8 spliteos. No, 6 spliteos. 6 o 7 spliteos. 6 spliteos son 6 por 3, 18 dB que pierdo. 7 spliteos, estoy perdiendo 21 dB. El resto me queda para las fusiones, los conectores y los metros de fibra óptica de la última milla. Pero como verán, es muy parecido a calcular el link budget de microondas. Es muy parecida la fórmula. Una vez que uno aprendió una cosa, las demás cosas que van a ver van todas por el mismo lado. Algún miércoles, si tienen ganas, traigo funcionadora, traigo OTDR, que es el equipo para medir, y hacemos algunos experimentos y vemos cómo es el tema de la fibra óptica. Bueno, eso es todo. Ya terminamos de charlar por el día de hoy. Buenísimo. Perfecto, 7 menos 10.